En esta ocasión vamos a estudiar el tema campo eléctrico. ¿Qué es un campo eléctrico? Un campo eléctrico es un campo físico o región del espacio que interactúa con cargas eléctricas o cuerpos cargados mediante una fuerza eléctrica. Su representación por medio de un modelo describe el modo en que distintos cuerpos y sistemas de la naturaleza eléctrica interactúan con él. Bien, en palabras sencillas vamos a decir que un campo eléctrico, tal y como vemos en la figura, es una región del espacio donde hay cargas eléctricas. Nosotros podemos ver aquí estos que parecen rayos que nosotros vemos en el cielo cuando se dan las tormentas eléctricas. Entonces aquí vemos que esta región del espacio existen cargas eléctricas. Entonces, en toda región del espacio donde existan cargas eléctricas, vamos a decir que existe un campo eléctrico. Bien, ahora vamos a ver las intensidades del campo eléctrico. Si tenemos una carga positiva que ocasiona un campo eléctrico, nosotros vamos a ver que las líneas de campo eléctrico salen dirigidas radialmente hacia afuera. ¿Qué significa radialmente? Que salen en todas las direcciones de la circunferencia y en sentido hacia afuera. La flecha nos indica entonces que las líneas de campo salen de la carga positiva y se van extendiendo a lo largo del espacio. Por lo tanto, si la carga es negativa, nosotros vamos a ver que las líneas de campo eléctrico hoy vienen del espacio hacia la carga negativa, o sea, vienen hacia adentro de la carga. Entonces vemos que la dirección o el sentido es contrario en el caso de las cargas positivas. En el caso de las cargas positivas, el campo eléctrico y la fuerza tienen la misma dirección, mientras que en las cargas negativas, el campo eléctrico y la fuerza tienen dirección en sentidos opuestos, tal y como podemos observar aquí. La fuerza siempre se va a producir a cierta distancia en dirección hacia afuera, pero las líneas de campo eléctrico vienen hacia adentro. Más adelante vamos a ver problemas para terminar de comprender esto, pero de momento nos tiene que quedar claro que una carga positiva produce un campo eléctrico que va hacia afuera, sus líneas de campo van inducidas hacia afuera, y una carga negativa produce líneas de campo que vienen hacia adentro. El campo eléctrico es la fuerza que experimenta una pequeña carga positiva más Q que está colocada en una región del espacio. Su unidad es Newton sobre Coulomb. Bien, entonces vamos a decir que si nosotros colocamos una pequeña carga aquí de prueba, que va a ser positiva, con una magnitud muy pequeñita, solo va a ser para poder identificar el campo o la fuerza que experimenta ese campo eléctrico. Si nosotros la colocamos aquí, entonces nosotros vamos a ver que esta carga que está originando el campo eléctrico produce aquí una fuerza eléctrica sobre esa pequeña carga. Entonces podemos concluir que la fórmula del campo eléctrico la podemos representar como campo eléctrico es igual a la fuerza que experimenta una carga que la tenemos aquí en el denominador. Entonces el campo eléctrico es la fuerza sobre esa carga o esa pequeña carga de prueba. Entonces aquí nos dice que donde F es la fuerza eléctrica y Q representa la carga positiva. O sea, no es esta carga, ¿verdad? Estas cargas son las cargas que originan el campo eléctrico. La carga que nosotros estamos colocando, esta carga Q, la colocamos aquí en una región del espacio solo para ver la presencia del campo eléctrico. Entonces tenemos que ir teniendo esa idea bien clara para no confundirnos. Que Q es una pequeña carga de prueba que nosotros vamos a colocar en el espacio y esta carga son las cargas fuentes, ya sea una carga positiva o una carga negativa. Si la carga es positiva, la carga de fuente es positiva, entonces esta carga que pongamos de prueba en cualquier región del espacio, aquí, entonces va a experimentar una fuerza
que va a ir orientada hacia afuera, porque cargas de igual signo se repelen, entonces va a aparecer un vector hacia afuera. En el caso de la carga negativa, si nosotros colocamos una pequeña carga de prueba aquí que es positiva, siempre tiene que ser positiva, entonces vamos a ver que esta carga pequeña experimenta una fuerza que viene dirigida hacia la carga negativa, porque cargas de distintos signos se atraen. Entonces aquí aparecería un vector resultante dirigido hacia la carga negativa. Bien, si el campo eléctrico lo representamos con esta fórmula, F sobre Q, entonces aplicando la ley de Coulomb y sustituyendo, ya sabemos que la ley de Coulomb nos dice que la fuerza eléctrica es igual a la constante eléctrica multiplicada por Q1 por Q2 dividido entre el radio al cuadrado. Si nosotros sustituimos eso aquí en esta fuerza, tal y como tenemos en esta parte de aquí abajo, campo eléctrico igual a fuerza sobre Q, entonces en vez de fuerza colocamos la ley de Coulomb, que nos dice que F es igual a K por Q1 por Q2 dividido entre el radio al cuadrado, y esto dividido siempre entre la carga Q. Recuerden que solo estamos sustituyendo la ley de Coulomb en esta parte del numerador. Entonces este Q, o sea, esta carga de prueba se cancela con una de las cargas de la ley de Coulomb y simplemente el campo eléctrico nos quedaría como K multiplicado por Q mayúscula, que representa la carga que produce el campo eléctrico, que puede ser positiva o negativa, dividido entre el radio al cuadrado. ¿Y quién es el radio al cuadrado? El radio al cuadrado es la distancia donde queremos calcular el campo eléctrico. Entonces, para determinar el campo eléctrico, entonces solo necesitamos aplicar esta fórmula. K, que es 9 por 10 a la 9 newton sobre Coulomb cuadrado, multiplicado por la intensidad de la carga fuente, es decir, la carga que produce el campo eléctrico, dividido entre la distancia donde queremos calcular el campo eléctrico o la intensidad del campo eléctrico. Esta distancia tiene que ir al cuadrado. Continuamos. Ejemplo número 1. Vamos a hacer un ejemplo para que vean que calcular el campo eléctrico es muy sencillo. Calcular la intensidad del campo eléctrico producido por una carga de 12 microcoulomb a una distancia de 2 metros. Bien, entonces tenemos una carga fuente que va a producir un campo eléctrico alrededor de ella en el espacio, o sea, perturba el espacio. Esta carga es de 12 microcoulomb, es decir, 12 por 10 a la menos 6 coulomb. Si fuera 12 nanocoulomb, entonces sería 12 por 10 a la menos 9 coulomb. Pero como es 12 microcoulomb, micro viene de millonésima parte, entonces 12 por 10 a la menos 6 coulomb. Queremos saber a una distancia de 2 metros, aquí en este punto P que está a 2 metros de esta carga, cuál es la intensidad del campo eléctrico. Entonces, para poder calcular la intensidad del campo eléctrico en este punto, aplicamos la fórmula del campo eléctrico, que nos dice que el campo eléctrico es igual a K, que es la constante eléctrica en el vacío, multiplicada por Q, que es la carga fuente, dividido entre la distancia al cuadrado donde queremos calcular el campo eléctrico. Entonces el campo eléctrico va a ser igual, entonces K tiene un valor de 9.0 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. La carga es 12 microcoulomb, entonces es 12 por 10 a la menos 6 coulomb. Ya esto ya lo vimos en los videos anteriores, cómo convertir microcoulomb o qué representa microcoulomb o nanocoulombs, dividido entre la distancia que hay de la carga al punto donde queremos calcular el campo eléctrico, que son 2 metros. Entonces 2 metros, pero recuerden, en la fórmula nos dice que al cuadrado, 2 metros al cuadrado. Entonces, si nosotros hacemos esta operación en nuestra calculadora, nosotros vamos a ver entonces que nos da esta cantidad de 27.000 newton sobre coulombs, y alejándose de la carga Q. Como esta carga es positiva y la carga prueba que vamos a colocar aquí es positiva, entonces cargas de igual signo se repelen, entonces aquí nos aparecería un vector
que va dirigido de P, alejándose de P o alejándose de la carga Q, que es de 27.000 newton sobre coulomb, que es la unidad del campo eléctrico. Nosotros podemos demostrar esto en la calculadora para que ustedes lo puedan observar. Vamos a hacerlo en una calculadora Casio. Colocamos 9, miren, 9.0, solo colocamos 9. Aquí aparece el exponente en esta tecla. Para los que tienen este tipo de calculadora, la presionan y aparece esto por 10 a la y colocan el 9, que es este. Ok, esto lo vamos a multiplicar por, ¿cuánto dice aquí? 12 por 10 a la menos 6. Entonces colocamos 12. Volvemos a aplicar la tecla de los exponentes por 10 a la menos 6. Como es menos 6, aplicamos el signo negativo 6. Le damos igual. Ya tenemos que nos da 108.000. Pero tenemos que dividirlo entre 2 metros al cuadrado, que es 4. Entonces lo dividimos entre 4. Y esto nos va a dar 27.000. Entonces aquí tenemos que el resultado es 27.000 newton sobre coulomb y alejándose de la carga Q. Bien, luego más adelante vamos a ver que no solamente una carga puede producir un campo eléctrico. ¿Qué pasa si aquí yo tengo esta carga de 12 microcoulomb, pero yo por acá me aparece o coloco una carga, por ejemplo, de 10 microcoulomb? ¿Y qué pasa si yo por aquí coloco también otra carga de 5 microcoulomb, por ejemplo? Entonces cada una de estas cargas va a producir un campo eléctrico en este punto. Entonces tendríamos que aplicar la misma fórmula, pero con cada una de las cargas y tomando en cuenta la distancia a la que se encuentra cada una de esas cargas de este punto P. A eso se le llama superposición de cargas en un campo eléctrico. Entonces, si tenemos varias cargas presentes en una región del espacio, entonces estas cargas van a producir un campo eléctrico resultante producido por la sumatoria de cada uno de los campos eléctricos. Es decir, que vamos a tener que calcular los campos eléctricos y hacer una sumatoria, tal y como se representa en esta fórmula. El campo eléctrico resultante va a ser igual a la sumatoria de los campos eléctricos, es decir, que el campo eléctrico resultante va a ser a K Q1 sobre radio cuadrado más K Q2 sobre radio cuadrado más K Q3 sobre radio cuadrado más K Qn, o sea, la cantidad de cargas que hayan sobre radio cuadrado. Entonces, lo que vamos a ver aquí es que se van a sumar cada una de las aportaciones de los campos eléctricos producidos por cada una de las cargas. Esto es cuando hayan varias cargas. El ejemplo que hicimos ahorita solo era con una carga. Entonces, en conclusión, cuando hay varias cargas, el campo eléctrico resultante resulta de la suma vectorial, ojo, suma vectorial de cada uno de los campos producidos por las cargas. En otro video vamos a hacer un ejemplo ya cuando hay presencia de varias cargas.